Recording in progress. Ahora voy a abrir, presidente. Ya. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Araceli, por favor, la cuenta. Ay, sí, casi se me cae. Ya, muy bien. Es que ya va a volver el senador. Cuenta. Presidenta, tenemos una comunicación en la cuenta de la directora del Instituto de Estudios para la Familia de la Universidad San Sebastián, señora Maite Cereceda, mediante la cual solicita exponer en la discusión del proyecto de ley sobre reforma integral del sistema de adopción en Chile, correspondiente al boletín 9119-18. Es el único documento en cuenta. Para la tabla tenemos un único punto en tabla, que es continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile, con urgencia calificada de suma. A esta sesión han sido invitados la ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Javiera Toro, que se encuentra presente, la subsecretaria de la Niñez, señora Verónica Silva, y el defensor de la Niñez, señor Anuar Quesille. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a los senadores, senadoras. Me acompaña justamente la subsecretaria de la Niñez y la directora del Servicio de Protección Especializada de la Niñez. Y vamos a hacer una presentación de las indicaciones que se presentaron el viernes pasado, tal como habíamos comentado la última vez que estuvimos aquí. Tenemos una presentación para proyectar. Para poder ir explicándolas. Primero, los objetivos generales de estas indicaciones, que tienen que ver con repensar el proyecto en función del sistema de garantías. Ya sabemos que se encuentra en vigencia y los primeros años de implementación de la ley de garantías, y por lo tanto es fundamental adecuar toda la legislación que tiene que ver con la niñez y la adolescencia a esta ley y a los estándares y a los derechos que reconoce. Entre otros derechos de los niños, niñas y adolescentes se reconocen el derecho a vivir en familia, el derecho a la representación jurídica, el derecho a ser oído, y en función de esto, por supuesto, tenemos que incorporar estos elementos en el procedimiento de adopción. Luego también tenemos que incorporar el paradigma de protección integral de la ley de garantías, buscando un enfoque sistémico, y por eso a través de estas indicaciones se busca dejar atrás la fragmentación de los distintos procedimientos, que es uno de los problemas importantes. La vez anterior incluso les conversamos sobre ciertos ejemplos y lo que implica como efecto en la vida de los niños, las niñas, esta duplicidad de procedimientos y fragmentación de las diferentes intervenciones, y por lo tanto tenemos que poner el centro en los niños, niñas y su trayectoria. Luego tenemos que hacernos cargo de que la ley de adopción sea coherente con el nuevo modelo de intervención que se está empezando a aplicar y se está reconvirtiendo la oferta a través del Servicio de Protección Especializada, que, como señalaba, me acompaña la directora para poder acompañar este proyecto. Y por lo tanto, en este sentido, estas indicaciones mantienen los avances que se habían incorporado ya en las indicaciones que el gobierno había presentado durante el año 2022, por la cual se hace aplicable la ley del servicio. Y por último, tener en cuenta la instalación de las oficinas locales de la niñez, que ya se han empezado a instalar y a implementar, y como hemos señalado en otras circunstancias, la decisión de la subsecretaria por mandato del presidente también ha sido acelerar el calendario y cronograma de instalación de las oficinas locales de la niñez. Y en ese sentido, bajo la lógica del sistema de garantía, se fortalece este ámbito preventivo donde las oficinas ocupan
un rol muy significativo y por lo tanto cuando se hace necesario llegar a una intervención judicial para asegurar la protección, el juez tiene que considerar todo el trabajo previo, preventivo que se ha desarrollado en sede administrativa en las oficinas locales. Y en ese sentido, estas indicaciones que presentamos complementan las que el gobierno ya había presentado el año 2022 y buscan que podamos justamente retomar este trabajo. Ya habíamos estado aquí previamente, lo hemos conversado con los senadores, las senadoras y con sus equipos porque creemos que es prioridad que podamos reactivar la discusión de este proyecto que ya lleva 10 años en el Congreso y que con una tramitación más rápida también pueda finalmente ver la luz y así adecuar la legislación. Pasando propiamente a las indicaciones y cómo justamente quedaría la ley, vamos a pasar en términos generales por los distintos elementos de la ley. Primero, en las disposiciones generales hay 2 párrafos de la adopción en general y los principios, derechos y garantías. Y lo primero que se hace en esta materia tiene que ver con la precisión de conceptos. En primer lugar, se define la adopción como una medida de protección de carácter permanente y por lo tanto eso también nos permite entender que el procedimiento judicial de protección puede tener la adopción como una de sus vías de egreso y no como algo que está disociado de estos procedimientos de protección. Luego se ampara el derecho a vivir en familia, recordar que este es uno de los derechos que está contemplado en la ley de garantías y el procedimiento tiene que poder garantizarlo sin que ello signifique desprotección de los niños ni que implique una trayectoria judicial que se alargue o sea eterna en el tiempo. Y en ese sentido la declaración de adoptabilidad es siempre subsidiaria y por lo tanto puede ser una de las vías de egreso del procedimiento de protección, pero no es necesariamente la única porque lo que tenemos que resguardar justamente tiene que ver con cuál es la mejor medida de protección para ese niño, niña y adolescente en función de su relación, su situación concreta. Luego, en términos de líneas de acción, se mantiene el contenido de las indicaciones introducidas el año 2022, por el cual se hace aplicable el sistema de acreditación y de aportes financieros que contempla la ley del servicio de aportes financieros. Y en función también del principio de especialidad, se mantiene que los organismos dedicados a la adopción tienen que dedicarse específicamente a esta línea. Y por lo tanto, ahí hay una continuidad, pero al mismo tiempo hay una precisión de los conceptos que nos parecía fundamental poder aclarar en esta materia. Luego, considerando que tenemos que tener un enfoque de derechos, un párrafo de principios de esta ley es fundamental, donde se establecen principios, derechos y garantías que se aplican a la adopción y que son absolutamente coherentes y una aplicación de los principios y derechos que están contemplados en la ley de garantías y se refuerzan especialmente los que están relacionados con el ámbito de la adopción. Y ahí los principios fundamentales de interés superior del niño, niña o adolescente, igualdad y no discriminación, fortalecimiento del rol protector de la familia, la autonomía progresiva, la identidad, el derecho a vivir en familia, a ser oído y recibir información y el debido proceso. Y esto se expresa justamente en que el procedimiento de adopción tiene que garantizar el derecho a ser oído, garantizar el derecho a la identidad y a conocer los orígenes, tiene que informar también de los derechos y asegurar la representación jurídica de todos los niños, niñas y adolescentes. Y también todo esto en línea con la ley de garantías y el principio del interés superior del niño. Luego tenemos el título segundo, que son las reglas generales de la declaración de adoptabilidad.
Y en esta materia las indicaciones realizan cambios sustantivos a este párrafo de declaración de adoptabilidad y de esta manera se regula que la adoptabilidad producto de vulneraciones sea absolutamente coherente también con la ley de tribunales de familia, que es otra ley que en virtud de la legislación nueva estamos realizando modificaciones a través de una ley que se presentó el año pasado. En primer lugar, esta lámina ya la habíamos mostrado la vez anterior, pero tenemos que identificar cuál es el diagnóstico sobre la trayectoria judicial de los niños, niñas y adolescentes, y poder adoptarlo a un nuevo paradigma de protección, de la protección integral que está en la ley de garantías. Y la trayectoria, como diagnosticábamos la vez anterior que estuve aquí, incluye, entre otras cosas, una duplicidad de procedimientos, donde tenemos como un caso típico que desde la oficina local de la niñez se levanta una situación de desprotección que entra a ser evaluada en un proceso judicial de protección y que tiene su respectivo proceso de cumplimiento, y en el caso de que se considere necesario abrir un proceso de susceptibilidad de adopción, este es un proceso paralelo que se tramita en algunos casos incluso en distintos tribunales y que no son procesos que no necesariamente conversan entre sí. Cuando hablamos de las causas de protección judicial, primero, cada niño, niña y adolescente que llega a esta situación en promedio tiene 1,75 causas de protección. Por lo tanto, normalmente es más de una causa que tiene cada niño y adolescente. Esto se expresa en alrededor, en promedio, 1 año y medio de permanencia de este niño en mecanismos de cuidado alternativos, que pueden ser ya sea residencias o familias de acogida, que por supuesto es un mecanismo que estamos ampliando su aplicación. Y en concreto a un niño, niña pueden pasar 1.574 días en promedio desde el inicio de la causa de protección hasta la adopción efectivamente. El procedimiento de adoptabilidad tiene, si bien el 91,5% de las causas se acogen, tiene un promedio de 3 años de tramitación. Y una vez que se declara la susceptibilidad de adopción, se abre propiamente tal el procedimiento de adopción, donde también este es un procedimiento que dura en promedio 6 meses. Y sabemos que no tenemos, por regla general, una relación coherente entre los distintos procedimientos que se tramitan de manera aislada. Y por lo tanto, las distinciones judiciales que estamos, o sea, las modificaciones que se hacen al procedimiento van en esta línea. Bueno, en función de esto, las falencias estructurales que se identifican son, primero, que falta visibilizar la trayectoria de desprotección de el niño, niña o adolescente. Y ahí lo que identificamos es que hay un procedimiento que está desconectado de justamente las necesidades de este niño. En algunos casos se pueden incluso decretar medidas que sean contradictorias. No es tampoco el proceso de susceptibilidad de adopción un efecto necesario, no se produce en todos los casos que existe una causa de protección que ha significado separación, y necesitamos justamente poner el centro en la trayectoria del niño y tener un procedimiento que se adecue a eso. Luego necesitamos asegurar que la adopción sea la medida subsidiaria, tanto la separación como la adopción. Y por ello también es fundamental regular el proceso de intervención familiar, que hoy día no tenemos una manera de poder frenar que se eternicen estos procesos de intervención. Y por eso tenemos en promedio 1,75 causas de protección de cada niño y tanto tiempo en este procedimiento. Entonces, si bien tenemos que asegurar que la separación sea una medida excepcional y subsidiaria y asegurar que tengamos mecanismos de revinculación familiar, esto no puede significar una falta de decisión eterna sobre la situación de ese niño o niña.
Y en ese sentido, las modificaciones procedimentales concretamente, en comparación con la ley actual. Bueno, la ley actual hoy día permite abrir un procedimiento de susceptibilidad de adopción en casos de que se identifique o se califique como inhabilidad o desatención parental. Este sería justamente el proceso de adopción por desprotección, que es el que vamos a profundizar en las láminas siguientes, pero también existen dos causales más de adopción, que sería la cesión voluntaria con fines de adopción y el procedimiento de susceptibilidad de adopción por integración. Y por lo tanto, con las indicaciones que estamos introduciendo ahora, cada vez que un solicitante manifiesta su voluntad de ceder en adopción a su hijo o hija, se tiene que abrir una causa de protección a favor del niño y se introduce también un plazo que esto es hasta los 18 meses de vida. Y eso también busca justamente reforzar la vinculación con la causa de protección a favor de este niño. Y en el caso del procedimiento de susceptibilidad de adopción por integración, hoy día tenemos un procedimiento donde primero se tiene que declarar la adoptabilidad de ese niño, niña o adolescente en una causa donde se pruebe el abandono respecto de uno de sus progenitores y su apego con la pareja de su progenitor del progenitor que lo ha cuidado, la pareja del progenitor que lo cuida, y luego, terminada esa causa, se inicia una causa de adopción. Y hoy día lo que estamos haciendo con estas indicaciones es poder reunir ambos procedimientos en un mismo procedimiento donde se discuta tanto la adoptabilidad como la adopción. Y para pasar específicamente a los casos de adopción por desprotección, primero lo fundamental es que hay que fortalecer la etapa de revinculación, fortalecer la revinculación familiar. Y en ese sentido, esta etapa se aplica cuando se ha tomado una medida de separación respecto de la familia de origen, donde se puede dar tanto un cuidado alternativo en modalidad residencial o también un cuidado alternativo en modalidad de familia de un adulto de confianza de ese niño que no es necesariamente, o sea, que no es su familia externa, pero sí es un adulto de confianza, o una familia de acogida externa. Por lo tanto, esta etapa de revinculación no aplicaría cuando ese niño o niña separado de su familia, pero dejado bajo el cuidado de su familia externa, como sería algún otro familiar, su abuela, un caso típico. Y lo que buscamos aquí es poder propiciar el egreso pronto del niño, niña o adolescente de este programa de cuidado alternativo. No queremos que el cuidado alternativo sea una situación que se eternice y por lo tanto el tribunal tiene que ordenar que exista un trabajo de fortalecimiento y revinculación familiar de este niño, niña con su familia de origen o estos adultos significativa y procurando preferentemente la permanencia del niño en su medio familiar. Y solamente en caso que no se pueda, que esto no garantice el ejercicio de sus derechos, el tribunal tendría que decretar su adoptabilidad. Entonces, en esta etapa participan los progenitores, la familia de origen y los adultos significativos que pudieran eventualmente tener el cuidado personal de ese niño o niña. Y aquí es muy relevante, queremos por un lado fortalecer esta etapa de revinculación familiar para aplicar los principios de necesidad e idoneidad de la separación, pero el tribunal también tiene que poder acotar esta intervención y determinar un tiempo de intervención con la familia de origen. Y esto tiene que, por supuesto, tener en consideración sus circunstancias particulares, cuáles han sido las
consideraciones que se han tenido para decretar esta separación, cuál ha sido la trayectoria de protección de este niño, niña y adolescente, y tiene que tener un plazo de 12 meses. Y esto lo que busca es evitar un intertanto de falta de decisión respecto de la trayectoria de protección de este niño o niña. Por lo tanto, transcurrido estos 12 meses, el juez tiene que tomar una decisión sobre ese caso y sobre cuál es la vía de egreso del procedimiento de protección, dando también así certeza jurídica a esos niño o niña que no se genere esta separación interminable. Y como señalábamos, las vías de egresos pueden ser la adoptabilidad, pero también es relevante considerar que no es necesariamente la única vía de egreso del sistema de protección, sino que existen distintas alternativas. En primer lugar, el término de la medida de separación, y en ese caso se restablece el cuidado personal del niño, niña o adolescente con uno o con sus dos progenitores. En segundo lugar, se puede decretar el término de la medida de separación, decretando el cuidado personal de ese niño o niña en algún miembro de su familia extensa o en un adulto significativo, que es un adulto que lo ha cuidado sin ser necesariamente familiar. Y eso es, por supuesto, cuando decretamos que ha sido exitosa esta intervención de revinculación en este proceso. Luego también se puede decretar la modificación de la medida de separación por alguna modalidad de cuidado alternativo en una familia extensa, y por lo tanto esto es muy similar a lo anterior, decretando el cuidado personal de este niño con un carácter de protección en su familia extensa. Y por último está la opción de la adoptabilidad en conformidad a esta normativa que, como hemos señalado varias veces, tiene carácter de subsidiario. Entrando más a los detalles de la etapa de revinculación y fortalecimiento familiar, en la causa que se dicta esta medida de separación, se tiene que preparar este trabajo con la red familiar. Entonces comienza a partir de la medida de separación un trabajo con la familia conocida y la búsqueda de parientes y adultos significativos. O sea, en este ámbito esto implica intensificar el trabajo que se realiza hoy día, poder realizarlo en un tiempo más corto para que finalmente se pueda tomar una decisión. Y en este caso, si es exitoso, como señalaba, esta intervención se puede confirmar la revinculación con la familia de origen o confirmar la medida de separación a través de medidas de cuidado alternativo residencial o con familias de acogida externa. Por lo tanto, decretada esta separación, se inicia esta etapa de revinculación y fortalecimiento familiar, donde obviamente se realiza este trabajo y luego se tiene que realizar al menos una audiencia informativa y de primera revisión de los resultados de este trabajo, y luego pueden existir audiencias de revisión en función de la necesidad que determine el tribunal, la cantidad de audiencias que determine necesario el juez en este periodo de intervención, pero no pueden distar de más de 3 meses entre sí. Y luego en la audiencia especial de egreso, el juez va a determinar la modalidad de egreso de este niño que ha estado en un cuidado alternativo, ya sea residencial o de familia de acogida. Y por lo tanto, ya no tenemos un procedimiento que está basado en la evaluación de las inhabilidades parentales, sino que uno que está enfocado en las necesidades concretas de ese niño y niña, y con eso se trabaja con las familias. El tribunal tiene que trabajar con las familias. Luego pasamos al título tercero, que es específicamente sobre el procedimiento de adopción. Y aquí lo fundamental de este título se mantiene en función de lo que fue aprobado, ya venía aprobado desde el año 2019, y existen novedades
y modificaciones en los contactos posadoptivos que se incluyeron en las indicaciones del año 2022. Y aquí tenemos el párrafo primero sobre finalidad del procedimiento, adoptantes y requisitos, el párrafo segundo con reglas procesales y el párrafo tercero con contactos adoptivos voluntarios. Cuando hablamos del procedimiento de adopción, como señalaba aquí, tratamos de trabajar, la idea es trabajar con las familias y por lo tanto es un procedimiento que tiene un carácter no contencioso y su finalidad es justamente amparar el derecho de los niños, niñas a vivir en familia. Cualquiera sea la composición de esa familia, lo central aquí es el interés y los derechos de ese niño que haya sido declarado susceptible de adopción. Luego, también es muy importante garantizar el derecho a ser oído, y aquí en este procedimiento se consulta de forma confidencial la opinión del niño, niña y adolescente, y si este niño manifiesta su negativa en relación a la posibilidad de ser adoptado, el juez tiene que tomar constancia de eso, de los motivos, y por supuesto, además, oír al abogado del niño, niña y adolescente, que también el derecho a representación jurídica de este niño, niña es fundamental, también está recogido en la ley que modifica los tribunales de familia y tiene que considerarlo y eventualmente podría poner término al procedimiento en función de esto. Por supuesto, es el juez el que tiene que ponderar esta circunstancia. Respecto de los guardadores, es importante considerar que las familias de acogida externa son esencialmente transitorias mientras se decide cuál es la alternativa de egreso más adecuada para el caso. Y por lo tanto, estas modificaciones debieran reducir los tiempos en que un niño o niña está bajo el cuidado de cualquiera solución transitoria, como es un cuidado residencial o una familia de acogida externa, pero se regula también que en caso que ello no sea posible, excepcionalmente pueda haber una adopción excepcional si el niño ha estado bajo un cuidado ininterrumpido de al menos 18 meses y cumplen, por supuesto, las condiciones de esa familia de acogida externa de adoptabilidad que se evalúa en el procedimiento por parte del servicio. Luego se tiene que amparar el derecho a vivir en familia, y importante aquí, cualquiera sea su composición. Y por eso se termina con las prelaciones, que son las preferencias que hoy día están vigentes para la adopción, porque lo más importante es evaluar a la familia en función de sus características y lo adecuadas que son para proteger a ese niño o niña. Y por lo tanto, el orden de prelación actual ya no se aplica, sino que queda justamente a determinación del sistema y del juez. Y para la selección, el programa de evaluación especializada va a acompañar al procedimiento un informe que justifica la selección de los adoptantes, que se tiene que basar en el interés superior del niño y dar cuenta cómo esa selección de esa familia o persona adoptante justamente se adecua a las necesidades de ese niño en particular. Respecto de los requisitos para ser adoptante. Aquí se tienen que, por supuesto, considerar las condiciones generales de los postulantes a ser familia o padre adoptiva, resguardando siempre el interés superior del niño. Y los requisitos van orientados a eso. Estos, por supuesto, son requisitos básicos que siempre requieren una evaluación técnica y jurídica. Ser mayor de 25 años y menor de 70 años de edad, tener una diferencia mínima de 20 años y máxima de 52 años de edad con el adoptado, contar con las condiciones generales para la adopción, y ahí es donde entra una evaluación técnica y jurídica de ese postulante, y no haber sido condenado por delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes que menoscaben su integridad física o psíquica o su indemnidad sexual. Y cuando hablamos de contar con las condiciones generales que se deben determinar en esta evaluación técnica y jurídica, se tienen que buscar condiciones para el ejercicio de la parentalidad adoptiva, se tiene que evaluar la red sociofamiliar y otras redes de apoyo de esos padres que buscan ser
padres adoptivos. Se tienen que considerar también la salud y las capacidades socioadoptivas, cuál es el proyecto adoptivo de esa pareja o de esa persona, en caso de la pareja, cuál es su estabilidad, y no encontrarse en registros especiales del registro civil. Luego se regulan los contactos posadoptivos, que cuando el interés superior del niño aconseje estos cuidados, estos contactos posadoptivos en atención a sus circunstancias particulares, su situación familiar, se pueden establecer condiciones para que se mantengan contactos posadoptivos con hermanos, ascendientes o personas significativas de su entorno familiar. Y aquí recordar también que esto es un derecho de los niños, niñas. Y aquí se requiere un informe del programa de adopción, se requiere considerar la opinión del niño, niña y el consentimiento de los involucrados. Y durante los primeros 2 años, el programa de adopción tiene que evaluar y remitir informes sobre el desarrollo de estos contactos posadoptivos. Y es esencialmente modificable y revocable en función de las necesidades y el interés superior del niño. Finalmente, disposiciones varias que en lo general se mantienen según lo aprobado en el año 2019 y se incorporan algunas novedades en materia de adopción internacional, búsqueda de orígenes, prohibiciones y delitos y permisos laborales, en función fundamentalmente de lo aprobado en el año 2019. Primero, respecto de la adopción internacional, se regula la adopción de niños, niñas y adolescentes extranjeros por chilenos. Se elimina el orden de prelación y por lo tanto se privilegia la adopción por personas de nacionalidad chilena en función del interés superior del niño y la evaluación particular. Y el relacionamiento, la gestión de la adopción internacional se lleva exclusivamente por el Servicio de Protección Especializada, no pudiendo licitarse en programas de colaboradores. En la búsqueda de orígenes es el registro civil el responsable de custodiar la información y el servicio de prestar asesoramiento. Y aquí es importante que ante este derecho cualquier persona puede consultar al registro civil si su origen es biológico o adoptivo. Toda persona tiene derecho a conocer su origen biológico, la identidad de sus progenitores biológicos y la información relativa a sus orígenes y a su historia previa, y el servicio tiene que entregar el asesoramiento para que estos derechos se puedan justamente ejercer. Y respecto de prohibiciones y delitos, se regulan una serie de prohibiciones y delitos para evitar y sancionar cualquier revelación irregular de antecedentes u otra irregularidad que se pueda dar en este proceso. Por último, los permisos laborales permiten que los padres adoptivos tengan derecho a los mismos permisos laborales de los padres biológicos. Bueno, y finalmente respecto del informe financiero, lo fundamental se mantiene según lo aprobado en el año 2019, pero aquí es importante que como se regula la adopción de niños extranjeros por chilenos y el relacionamiento del servicio de protección especializada, eso se considera, pero también hay compromisos de recursos financieros para una adecuada representación de estos niños. Y por lo tanto, primero se comprometen aumentos de personal para el servicio de protección especializada, para justamente estas nuevas atribuciones relacionadas con la adopción internacional y los contactos posadoptivos. También el desarrollo de un sistema informático para modernizar los registros en materia de adopción internacional. El fortalecimiento de la Corporación de Asistencia Judicial para que sea a través de la Corporación de Asistencia Judicial que se pueda garantizar el derecho a representación de todos los niños, niñas y adolescentes, y el aumento de personal del registro civil. Y ahí
concretamente están los montos comprometidos en el informe financiero, en la lámina siguiente, que tiene el costo por año del proyecto. Al primer año serían alrededor de 835 millones y en régimen 730 millones, como decía, para las corporaciones de asistencia judicial, el registro civil y el servicio de protección especializada de la niñez. Muchas gracias, Presidenta. Esa sería la presentación y aquí, por supuesto, muy atenta a las consultas o comentarios. Muchas gracias, ministra. Le damos la palabra al defensor de la niñez para que exponga. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Por su intermedio, Presidenta, agradecer la invitación a la comisión, saludar a las senadoras y senadoras de esta comisión, a la ministra de Desarrollo Social, a la subsecretaria de Niñez y a la directora del Servicio de Protección Especializada. Yo tenía una presentación, pero que va muy en la línea con una mirada general acerca que está ahí, acerca del proyecto de ley que implica la reforma integral al sistema de adopción. Sin perjuicio de aquellos comentarios particulares que haremos a propósito del comparado y de los temas vinculados a las indicaciones presentadas, queremos dar una mirada general al proyecto en base a algunos elementos de contexto que son importantes tener en cuenta. Lo primero que hay que decir es que este proyecto o la reforma o la necesidad de reformar el sistema de adopciones en Chile es una necesidad que, tal como lo decía la ministra, ¿no? Ya tiene más de 10 años. Así que, en primer lugar, queremos valorar como Defensoría de la Niñez que se haya reactivado esta discusión y además también que se haga justamente al alero de la nueva institucionalidad en materia de niñez y adolescencia, que evidentemente no estaba presente al momento de la presentación, ¿no? Del proyecto de ley original. Hay que decir claramente que los aspectos a considerar en relación con el análisis que hace la Defensoría de Niñez tiene que ver principalmente con la mirada de la figura de la adopción desde la óptica de los niños, niñas y adolescentes. Porque si uno mira los estándares y uno mira la regulación que existe en esta materia, cuando hablamos de adopción, estamos hablando de un mecanismo bajo el cual se garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, ¿no? Cuando hablamos de adopción, hablamos de la garantía del derecho a la identidad, tal como está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 21.430. Y además también cuando hablamos de adopción, hablamos de una serie de derechos procesales, ¿no? Como el derecho a ser oído, el derecho a que un órgano adopte una decisión dentro de un plazo razonable, a que exista un mecanismo adecuado de determinación y evaluación del interés superior del niño. Y uno mira el funcionamiento actual del sistema de adopción y uno se da cuenta que precisamente son estos elementos los que fallan cuando uno analiza cómo funciona actualmente el sistema de adopción y por eso la necesidad de poder avanzar hacia una reforma como la que se propone. ¿Por qué? Porque históricamente el sistema de adopciones en Chile ha sido visto en términos prácticos como un mecanismo para la desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes, más que como un mecanismo para garantizar el derecho a vivir en familia, y además también en términos más románticos, ¿no? Es como la vía, la adopción es la vía para permitir que ciertas personas que no pueden ser padres o madres puedan ser padres o madres. Y no hay un enfoque desde la niñez. Por lo tanto, en primer lugar, valorar esa circunstancia. Como decía, valoramos la reactivación de este proyecto, valoramos que esté adecuado y se contextualice en el sistema de protección integral, donde hay una ley de garantías, donde hay un marco normativo mucho más robusto con todos los desafíos que actualmente se enfrentan, pero básicamente también se valora que este proyecto se enfoque en la trayectoria del niño, niña y adolescente, ¿no es cierto? Que ha sido incorporado por el ministerio, porque esto nos ayuda a comprender y a tener en cuenta cuáles son las necesidades proteccionales que tienen los niños, niñas y adolescentes particularmente en estos procesos de adoptabilidad, justamente previniendo, como dice la presentación, que hay un enfoque fragmentado,
Entonces, uno mira el proyecto y evidentemente se encuentra con esta mirada más integral que probablemente, seguramente no está presente en el sistema actual que conocemos. En la siguiente lámina solamente, no lo voy a explicar, un marco, el marco normativo que se describe, se identifica que el proyecto de adopción es una parte importante de la institucionalidad normativa que el Estado de Chile debe tener para efectos de garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Está el proyecto de armonización, la reforma de los tribunales de familias, ¿no? Y evidentemente también la protección administrativa cuyo reglamento aún está pendiente, ¿verdad?, de aprobación y que evidentemente viene a cerrar el círculo de la protección integral. Lo importante de este marco normativo es que, tal como se indica en las consideraciones del proyecto de ley, existen ciertos principios que están asociados y que van más allá de los principios estructurantes en materia de derechos de niñez, como interés superior del niño o derecho a ser oído, sino que se enfoca en algunos conceptos que no están actualmente en la legislación que regula en la ley actual de adopción, como la promoción de los derechos, como el seguimiento y el acompañamiento y la protección, cuando hay necesidades de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y desde ese punto de vista, sí se considera que es un avance, asimismo también que la responsabilidad institucional de estos procesos va a estar radicada en un servicio especializado que antes de la presentación del proyecto de ley original no existía, ¿verdad? La siguiente. Quiero referirme brevemente a algunos aspectos que se deben considerar al momento de mirar este proyecto y que son importantes, creemos desde la Defensoría de la Niñez, para que el proyecto de ley llegue a buen puerto y sea justamente un recurso normativo que genere una institucionalidad en materia de adopción enfocada desde los niños, niñas y adolescentes, y no al revés, ¿no? En primer lugar, ya hacía referencia a la ministra, ¿no?, el principio de subsidiariedad de la adopción, ¿no es cierto? Que yo creo que es uno de los grandes eh, desafíos que enfrenta el legislador, el Congreso, y por eso hacemos presente que en la medida que este proyecto evidencie procesos claros, evidencie programas previos concretos y se evidencien esfuerzos, ¿verdad?, de revinculación con la familia de origen adolescente desde la medida de protección o separación, se establezca como un requisito, y evidentemente esto no puede realizarse o no puede llevarse a cabo sin que exista un mecanismo adecuado de evaluación y determinación del interés superior del niño, ¿verdad? Y la consideración de que cuando hablamos de adopción estamos adoptando medidas que tienen por objeto avanzar hacia el reconocimiento del derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes. Un segundo punto tiene que ver con la generación de un mecanismo de acompañamiento tanto a las familias adoptantes, a las personas adoptantes, como a los adoptados. Y por eso mismo creemos como Defensoría de la Niñez que para que este proceso sea exitoso, ¿no?, el proyecto de ley debe incorporar un mecanismo de mejora del proceso de acompañamiento de las familias. Y esto es súper clave. ¿Por qué? Porque la adopción no se acaba cuando se designa una familia adoptante, sino que debe haber este mecanismo de acompañamiento que además lo declara dentro de los principios, ¿verdad?, del proyecto. ¿Y por qué esto es relevante? Porque en la Defensoría de la Niñez hemos recibido, no algunos, muchos casos, ¿verdad?, de niños, niñas y adolescentes cuyas familias adoptantes han devuelto o entregado a niños y niñas adoptadas nuevamente a los programas, con todas las graves consecuencias que ello trae para el desarrollo integral y para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y eso se debe precisamente a que la regulación actual del sistema de adopciones no contempla este mecanismo de acompañamiento. Y eso es vital tenerlo en cuenta al momento de generar una legislación que sea consistente con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Otro tema que es vital tiene que ver con el resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el proceso. Inicialmente, cuando uno analizaba el sistema de adopciones en Chile, la mayoría de las críticas que se formulaban al sistema tenían que ver con aspectos prácticamente y absolutamente de carácter procedimental, ¿no? Las adopciones se demoraban mucho, los tribunales no actuaban, no entregaban una respuesta adecuada dentro del plazo incluso previsto por la ley, y generalmente eso provocaba que el sistema se complejizara y eso solamente afectaba a los niños, niñas y adolescentes. Y evidentemente creemos como Defensoría de la Niñez que este resguardo de derechos debe ser visibilizado de manera adecuada en la ley que finalmente se apruebe, ¿no?, y que entre en vigencia.
Se contempla el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados. Bueno, súper importante que a propósito de la consagración del derecho de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados, se establezca un procedimiento que justamente no solamente permita recabar la opinión de niños, niñas y adolescentes, sino que además que dicha opinión, como lo establecen los estándares, ¿no?, sea debidamente tomada en cuenta y no solamente sea un ejercicio simbólico o declarativo dentro del proceso para cumplir simplemente con una exigencia de carácter procesal. Y precisamente para el resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, particularmente en estos procesos de adopción, es vital considerar y mirar los nudos críticos que actualmente enfrentan el sistema de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes, particularmente en los temas que tienen que ver con los recursos y la demanda actual que tiene, entre otros, el programa Mi Abogado, la niñez, la línea La Niñez y Adolescencia se defienden, o las propias corporaciones de asistencia judicial. Y esto era un punto que previamente nosotros habíamos notado, por lo que consideramos que en la medida, tal como lo indica la ministra en su presentación, se fortalezca mediante recursos, personal y herramientas las corporaciones de asistencia judicial u otras líneas de representación jurídica, va a significar sin duda un avance en la medida que ello efectivamente ocurra. ¿Qué pasa con la adopción por parte de las familias de acogida? Como un cuarto punto que queremos hacer notar como Defensoría de la Niñez. Acá hay una cuestión bastante clara y que tiene que ver con el estándar. La adopción, la regla general, ¿verdad?, que viene dada desde los distintos desarrollos que ha tenido el sistema de Naciones Unidas, que se ha bajado a la Convención sobre los Derechos del Niño y que es el estándar que los países que ratificaron la Convención deben cumplir, es que las familias de acogida no son una vía para la adopción. La regla general es que las familias de acogida no sean familias de acogida con la finalidad de posteriormente ser familias adoptantes. Pero eso es una regla general y admite excepciones. Pero para que esa excepción tenga lugar, es decir, para que las familias de acogida puedan adoptar, se deben cumplir criterios rigurosos bajo los cuales se pueda proceder a esa adopción. Es decir, las familias de acogida pueden adoptar, sí, pueden adoptar, pero de manera excepcional, cuando se verifique el cumplimiento de requisitos estrictos. ¿Por qué? Porque la naturaleza propia del acogimiento familiar es que es transitorio. Y para poder pasar a una medida, a un sistema que sea definitivo, el sistema, el Estado, debe asegurar que cuando ese niño o niña que ha estado en una familia de acogida se vaya a transformar en hijo adoptivo de esa familia, se hayan verificado y se hayan cumplido una serie de requisitos que evidentemente no deben estar exentos de su concurrencia, como el vínculo, como la garantía efectiva de los derechos, como las posibilidades de las familias para poder transformarse en familias adoptantes, pero sí no puede ser una regla general, y eso es básicamente lo que contempla el estándar internacional. Ya terminando algunas aspectos de carácter general, ¿no? Las adopciones abiertas u otras formas en que se pueda mantener vínculo de los niños, niñas y adolescentes con sus familias de origen. Estamos hablando que la adopción es una medida que tiene por objeto garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes y garantizar su derecho a vivir en familia. Pero también es una vía para justamente garantizar el derecho a la identidad. Pero si uno mira el estándar internacional, si uno mira la ley 21.430, nos encontramos con que el derecho a la identidad no es solamente el derecho a tener un nombre, sino que además el derecho a conocer sus orígenes. Por lo tanto, se mira positivamente el hecho de que se contemple la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes adoptados puedan, cuando ello sea posible, tener la posibilidad de poder conocer a sus familias de orígenes cuando ello no sea perjudicial, cuando no atente contra su desarrollo o cuando exista la posibilidad o cuando no existan desventajas que pudieran generar una alteración, una vulneración en sus derechos. Esa es una evaluación que se debe hacer de manera minuciosa y que debe verse en el caso a caso, pero efectivamente existe evidencia comparada que da cuenta incluso de los beneficios que tiene, no desde el punto de vista de los derechos, sino que de otras ciencias, incluso desde cuestiones médicas, que niños, niñas y adolescentes puedan conocer sus familias de origen. Pero el análisis nuevamente y la revisión de los requisitos debe realizarse en el caso a caso y de manera exhaustiva. En cuanto a la protección de la información personal y sensible de niños, niñas y adolescentes, creemos que el proyecto de ley satisface el estándar en la medida que establezca estándares altos respecto al resguardo de información relacionada con niños, niñas y adolescentes en el proceso tanto de adoptabilidad como de adopción.
Y esto es importante no solamente por, en general, el resguardo del proceso, sino que el resguardo del derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes, porque muchas veces, o podría ocurrir, que dichos procesos se frustren y no lleguen finalmente a una adopción. Por lo tanto, la protección de los niños, niñas y adolescentes en el proceso es vital, importante y debe ser un tema que creemos como Defensoría de la Niñez debe quedar consagrado en la ley. El hecho de contemplar instancias con metodologías de seguimiento implementadoras de la reforma también tiene que ver con la experiencia del funcionamiento del sistema de adopción y de otras políticas públicas, porque si uno mira, nosotros hicimos una revisión de reformas como el sistema procesal penal, ¿verdad? O el servicio de reinserción social juvenil. Creemos que es necesario que en este proyecto de ley se incorpore un sistema de recursos públicos y gobernanza que permita una evaluación, seguimiento y seguimiento independiente. ¿Por qué? Porque uno de los principales requisitos que debe contener toda política pública para que cumpla con el enfoque de derechos es la rendición de cuentas. Y para que haya una verdadera rendición de cuentas debe existir la posibilidad de generar datos, de monitorearlos, evaluarlos y mejorarlos. Y por eso creemos importante contemplar esta instancia de seguimiento. Y finalmente, el tema presupuestario, ¿no? En la presentación dice ahí debida proyección en recursos ante la reducción de plazos de espera para lo que se propone. La reforma al sistema, del sistema de adopciones es muy ambiciosa. Se contempla un cambio de paradigma en materia de procedimientos, en materia de plazos y en la forma en que se va a mirar el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. Pero justamente para poder cumplir con todos los desafíos que están contemplados, ¿no? en el proyecto de ley, es vital que se cuenten con recursos que sean adecuados para reducir los tiempos de espera, para ver cómo se articula el Poder Judicial, cómo se mejoran las competencias de los tribunales de justicia y además también cómo se van a satisfacer las necesidades de los niños, niñas y adolescentes en estas instancias que son tan delicadas y que efectivamente están vinculadas solamente a velar por su interés y por el derecho a vivir en familia. Entonces creemos, como Defensoría de la Niñez, que en general, sin haber leído las indicaciones propias del proyecto, que el proyecto de ley es parte de una necesidad evidente del Estado, es consistente con el sistema de protección integral, con el despliegue normativo e institucional que el Estado ha estado desarrollando en los últimos 7 u 8 años y que en definitiva debe dársele el sentido de urgencia necesario, porque en la medida que esto funcione, además, esto va a ser un efecto dominó que va a favorecer también la situación de niños, niñas y adolescentes que actualmente están en el sistema de protección especializada y que deben ser destinatarios del derecho a vivir en familia. Creemos que eso es vital, creemos que la adopción es una vía adecuada para garantizar dicho derecho y tal como lo consideramos desde la Defensoría de la Niñez, siempre la familia es lo más importante para el desarrollo, es el espacio ideal para el desarrollo y crecimiento de los niños, niñas y adolescentes y en la medida que este sistema de adopciones se fortalezca, vamos a generar una vía más para justamente avanzar en la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Presidenta. Ya. Sí, muchas gracias, defensor, por haberse cumplido el objeto de la citación. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Gracias. El timing. Sí. Recording stopped. Y que me la 12:30. Sí, pero unas cosas generales no hemos visto todavía. Pero está bien, por eso. También. Sí.